Voy a compartir pantalla. Voy a mostrarles los... Hoy día vamos a ver dos ejercicios. ¿Alguien me puede decir qué vieron la clase pasada con el profesor? Estuvimos repasando los capítulos del 6 al 11 del Spiegel. Ya. Del libro guía. Ok. Ya. Hoy día vamos a pasar unos ejercicios de costos y de localización. Así que voy a compartir pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Ya. ¿Me escucho bien o me escucho con un poco de ruido? Se escucha tranquilo, solamente su voz. Ya, acá. Ya. Vamos a ver este ejercicio que es de costos. Dice, Camisería La Elegante es una empresa situada en Bogotá dedicada a la producción de camisas para los estratos altos de la sociedad capitalina. Doña Linda Plata de Rico, su propietaria, desea establecer el punto de equilibrio como sistema de control gerencial para su empresa, para lo cual ha reunido la siguiente información. Ahí se ve la materia prima que ella ocupa para hacer una camisa, cantidad requerida, valor unitario y el valor total, que sería la multiplicación de ambos. Ya, eso es para hacer una camisa. Dice, de acuerdo a los estándares del departamento de producción, se estima que se requieren 2 horas hombre por camisa. El salario por trabajador se estima en 400 al mes y se le debe adicionar un 50% para prestaciones sociales. Se trabajan 192 horas por mes. Los costos fijos se estiman en 25 millones, perdón, por mes. Ahí está el precio de la camisa, que son 120.000. Y nos preguntan, con base en la información anterior, la empresa puede establecer su punto de equilibrio de la siguiente forma. Dice A, cantidad de camisas vendidas para tener utilidad cero. Luego B dice, si la empresa desea tener utilidades de 3 millones por mes, ¿cuántas unidades se deberían vender? Y C, para un nivel de ventas de 600 unidades, calcular apalancamiento operacional. Y D, nos piden calcular el costo marginal. Ya. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya, vale. Bueno, para calcular, la pregunta me dice tener una utilidad igual a 0. Nos vamos a la ecuación de equilibrio, que la principal que se tiene, que siempre es ingreso menos costos, para sacar la utilidad. En este caso la represento como R, por convención del libro. Precio por Q, que sería lo que ingresa, el ingreso por venta. Luego tenemos la resta, sería los costos. Tenemos costo variable, que sería B por Q, y el costo fijo, que no tiene ninguna relación con el nivel de venta, que es un costo que siempre va a estar, aunque venda o no venda. Ya, eso lo igualo a 0. Ya, una ecuación bien simple. Despejo Q, me queda el F, que sería el costo fijo, partido en P menos B. P es el precio y B el costo variable unitario. Ya. Ya. Ahora hay que empezar a sacar los costos variables. En este caso, tenemos dos tipos de costos variables. ¿Alguien que me pueda decir que me los nombre, por favor? Tenemos dos tipos de costos, principalmente variables. ¿Nadie? Me voy a preguntar.
Esteban Velilla. ¿Estás Sí. por ahí? La pregunta, no sé si la escuchaste. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sabes qué costos variables se tienen aquí? No sé, las horas por mes, sí que se trabajan menos horas, no sé la verdad. Ya, o sea, tenemos dos tipos de costos. El hecho de la materia prima, porque si yo necesito hacer 2 camisas, necesito más materia prima. Y el tema que dijiste tú, que tiene relación a las horas que se trabajan, porque tendría relación con el salario. Esas serían como las dos variables en costos variables. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que calcular cuánto se requiere para hacer una camisa. En este caso aquí sumo solo los costos totales, que sería por la tela, los botones, el hilo y el empaque. Y eso me da un costo variable de 63.800 en cuanto a materia prima. Ya, y luego tenemos la mano de obra directa por camisa, que me dicen que su salario es de 400 y las prestaciones tienen que ser 200 más, que lo dice el enunciado. Tendremos, por lo tanto, en cuanto a mano de obra directa, costo de 600.000. ¿Ya? Sin embargo, yo tengo que sacar el costo por camisa. ¿Ya? Y acá lo que tiene el ejercicio es que me dicen que para hacer una camisa necesito 2 horas. ¿Ya? Por lo tanto, hago una conversión, veo cuántas camisas puedo hacer con 192 horas, ¿ya? Y obtengo que el costo por mano de obra directa por camisa es de 6.250. ¿Ya? Por lo tanto, el costo variable unitario sería la suma de de la materia prima y la mano de obra directa. Y eso me queda en 70.050. ¿Se entendió eso? Sí. Ya, super. Cualquier duda, chicos, me preguntan. Y el costo fijo son los 25 millones. Y acá, teniendo esa conversión, reemplazo solamente en la fórmula, que era Q igual costo fijo partido en P menos P. Y ahí me da que necesito 501 camisas para tener una utilidad cero. Ya, es decir, no ganar ni perder nada. Si hago más de 501 camisas, voy a ganar dinero. Si hago menos, voy a tener pérdidas. Ya, en la parte B me dicen si la empresa desea tener utilidades de 3 millones por mes, ¿cuántas unidades debería vender? Ocupo la misma ecuación, ya, en este caso despejo Q y acá me dan 3 millones de utilidades, por lo tanto simplemente reemplazo el R por 3 millones. Ya me quedaría Q igual a 3 millones más los costos fijos partido en 120.000 que sería el precio menos 70.050. Y ahí me dice que necesito 561 unidades para poder tener una utilidad de 3 millones. Luego el punto C me piden, dice, para un nivel de ventas de 600 unidades, calcular apalancamiento operacional. Ya el apalancamiento se define como eso y lo que hace referencia es cuánto varía la rentabilidad en cuanto a la variación de los costos variables y los costos fijos. Ahí me faltó un menos. Acá no cacho con qué dibujarlo, pero ahí abajo falta un menos. Para que lo noten. ¿Se ve el cursor? Sí, 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 sí. Ya. Ya si me voy al libro, ¿ven el libro? Sí, se ve.
Ya, dice la relación entre costos fijos y variables se denomina apalancamiento operacional o elasticidad de las ganancias y mide el cambio porcentual de las utilidades totales frente a un aumento en la producción y en las ventas. Ya, entonces un cambio en la utilidad frente a aumento en la producción y las ventas. Producción tiene que ver con costos y ventas con precio por la cantidad que se vende. Ya, entonces, si yo hago este cálculo, reemplazo los valores, ya. Recordamos que acá en la parte C me dicen para un nivel de ventas de 600, por lo tanto Q es 600. Nivel de venta de 600, el precio por camisa es de 120.000, el costo variable es de 70.050, se repite Q, que sería el nivel de venta, el precio nuevamente, menos 70.050, y abajo le resto los costos fijos. Eso me da 6.03. ¿Ya? ¿Y esto cómo se puede interpretar? Dice, si las ventas se duplican, porque en este caso al principio teníamos 300 ventas, ¿no? Eso. No, déjeme eso. Dice, si las ventas se duplican, las utilidades aumentan un 6.03 veces. El efecto del apalancamiento operacional se origina que a mayor producción los costos fijos por unidad disminuyen, aprovechando la capacidad productiva. Eso tiene relación a que como los costos fijos siempre van a ser los mismos si yo produzco o no, existe un punto en que mientras yo más produzca y no llegue al límite donde el precio va a caer por la cantidad de costo variable que yo tenga, existe un punto que sería como el máximo en donde yo puedo producir e ir disminuyendo mis costos totales. Ya, existe ese punto. Eso tiene relación a la variación entre costo variable y costo fijo. Ese sería el ejercicio de costos. ¿Se entendió? ¿O alguna duda, algún comentario? Sí, Matías, tengo un comentario sobre los costos. Cuando hablabas como el punto máximo, ¿Ya? luego de pasar ese punto máximo ya hay pérdidas, ¿o no? O sea, que no conviene seguir produciendo porque te va a salir más caro producir que vender, ¿o no? Sí, po. ¿Eso se debe por la alta demanda que uno ofrece? ¿O por qué motivo se debe? ¿Cómo? ¿Y por qué se debe eso de que ya se pierde como ganancias por mucha cantidad Es, de es cosas que de producción? es que si te das cuenta acá en la fórmula, el Q, o sea, perdón, el costo variable depende del Q. Ya, entonces, mientras yo más produzca, igual se me va a restar una variable que sería el costo variable en este caso, porque está multiplicado por el Q. En cambio, el costo fijo no cambia, no tiene ninguna relación con la cantidad de que yo voy a producir. Entonces, llega un punto en que va a ser como el óptimo, el que va a alcanzar el máximo, ya que va a ser la cantidad precisa, que eso se calcula derivando, ¿ya? Que sería la cantidad precisa en que yo voy a ganar, voy a sacar mi máximo provecho. Pero si yo me paso de eso, va a haber un declive, por lo tanto yo voy a disminuir la rentabilidad. No es que vaya a perder, o sea, yo pierdo un poco de dinero, pero no voy a tener números rojos, solo que voy a disminuir la rentabilidad, porque voy a superar ese punto máximo, ya en relación a los costos variables, porque está ligado a la cantidad que yo produzca, o en este caso venda, si se toma como sinónimo. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bueno, ya, ahora vamos a hacer un ejercicio de localización. Que es lo que, eso igual le pasaron, ¿cierto? Deberían habérselo pasado. El profe me dijo que haga un ejercicio de esto. Dice, se desea instalar un centro logístico en una determinada zona geográfica con la finalidad de entregar una opción rentable y estratégica para las operaciones de una empresa. Con este fin, el equipo encargado de la evaluación de proyectos cuenta con un informe referente
Sí. Referente a los antecedentes de diferentes locaciones para la instalación, tanto en aspectos objetivos como subjetivos. Ya, dice, los potenciales lugares para instalar el centro son A, B y C. El análisis técnico consideró costos de inversión tanto en aspectos de terreno y construcción, así como los costos anuales de operación, los que se presentan en miles de unidades monetarias en la siguiente tabla. Ya, por lo tanto, acá se desea instalar un centro logístico y se tienen como alternativas A, B y C, que serían las locaciones. ¿Ya? Me dan los costos de terreno de cada locación, costo de construcción y costo anual de operación. El objetivo del ejercicio es analizar cuál es la mejor alternativa para instalarme en el centro. Instalar el centro logístico. La ubicación del centro logístico. Y acá nos dan información. Dice, de forma paralela se realizó un levantamiento de información de la empresa obteniendo los siguientes resultados. Dice, los factores más valorados por la empresa al momento de posicionar un centro logístico son antecedente industrial de la zona, infraestructura vial cercana a la ubicación y preferencia de los inversionistas frente a las locaciones candidatas. Dice, el factor de antecedente industrial de la zona es más importante que los otros dos factores y existe indiferencia entre los factores de infraestructura vial cercana a la ubicación y preferencia de los inversionistas frente a las locaciones candidatas. Las locaciones B y C son las locaciones más relevantes en cuanto a antecedentes industriales de la zona en igual nivel de relevancia para ambos. En cuanto al factor de infraestructura vial cercana a la ubicación, se prefieren las locaciones candidatas B y C, pero al momento de compararlas, ambas locaciones en particular, se escoge la locación B. Dice, en cuanto al factor de preferencia de los inversionistas frente a las locaciones candidatas, no existe una diferencia respecto a la relevancia entre las locaciones candidatas A y B. Ahora, si se comparan las locaciones candidatas A y C respecto a este factor, se escogería la locación C. Preferencia que no se repite si se compara la diferencia existente en cuanto a la relevancia presentada en las locaciones. En tanto, el equipo encargado de la evaluación del proyecto considera que los factores objetivos serán igualmente valorados que los factores subjetivos. Haciendo uso del método de Brown and Gibson, determine la locación más conveniente para ubicar el centro logístico de la empresa. Yo creo que no entendieron nada de lo que leí. Era mucha información. Ya, el principal método es Brown and Gibson, que es para elegir la mejor alternativa de ubicación dentro de un terreno, dentro de un plano de una ciudad o lo que sea. Ya, y aquí, bueno, tengo mucha información. Yo creo que igual se enredaron caleta. Hasta yo me enredé leyendo eso. Igual lo leí muy rápido. Quizás se dieron cuenta que hay información objetiva, que sería como los costos que yo recopilo, e información subjetiva, que por lo general se puede hacer como en entrevistas, opiniones de expertos, yendo a los terrenos, preguntando a la gente, cosas así. Cosas más cualitativas, subjetivas. Y los datos duros serían como los costos. Ya, entonces yo tengo que ver una forma de mezclar estos dos datos subjetivos y objetivos, ya, factores subjetivos y subjetivos, para elegir la mejor opción. Por eso se ocupa este método, Brown and Gibson. Dice, el objetivo de este método es obtener la mejor locación, para lo cual tenemos tres opciones, A, B y C. Consulta, ¿se ve bien el Excel? Lo agrando más. ¿Se ve bien? Ya. Dice, este considera factor objetivo y subjetivo. Vamos a suponer que todos los costos que dan están en anualidades, por lo tanto podemos trabajar con ellos directamente. Lo que les puede pasar, pero en este caso aún no han pasado esa materia, es que les den los costos trimestrales, semestrales. Entonces lo que hay que hacer ahí sería llevar los costos de anualidad. Eso aún no lo van a ver, así que no deberían preocuparse de eso. Ya. Vamos a analizar los factores cuantitativos. Este
método igual es un poco largo, así que presten atención. Tenemos las locaciones A, B y C. Ya, costo total, lo tengo acá en la tabla, de cada uno sería la suma de los costos de terreno, construcción y anual de operación en cada locación. Me queda 490, 510.5, 517.5. Recuerden que estamos analizando factores cuantitativos. Ya, luego sacamos el recíproco, que sería 1 partido, por ejemplo, en la alternativa, en la locación A, 490, y así para las otras dos locaciones, ¿ya? Y eso lo sumo. Ok. Ahí saco el recíproco. Luego de eso tengo que sacar la función objetivo, ¿ya? Que sería como el porcentaje de importancia que tiene cada locación, ya en cuanto a los costos. Por lo tanto, la función objetivo, que acá se ve la fórmula, se lo ven del lado izquierdo, que sería analizar cada recíproco de cada locación y dividirlo en su sumatorio. Estaríamos sacando como el ponderado, la proporción de cada locación en cuanto a costos, importancia de costos. Ya, por lo tanto, sería para la locación A 0.00204 dividido en el total, que sería, que subamos delante, 0.00593. Ya, ahí obtengo tres valores, que eso me tiene que dar 1, ya, porque sería como la proporción de la importancia en cuanto a los costos. Recordar que estamos en factores cuantitativos. Y aquí se elige la mejor opción, o sea, el valor más alto, ¿ya? Y esa sería la mejor opción en cuanto a factores cuantitativos, ¿ya? Y ahí sería la locación A, que nos dio 0.345. Eso sería para analizar el factor cuantitativo, ¿ya? Una convención siempre para el índice I se ocupa locación, y para el índice J atributos, corresponde a atributos. ¿Ya? Luego analizamos los factores cualitativos. ¿Alguna duda con los factores cuantitativos? Una pregunta, eso que calculaste ahí en el FOI es como un índice, no más. Sí, ese ahí es un índice. O sea, entre más alto índice, mejor el terreno. ¿A eso se refiere? Sí, o sea, en cuanto a costos, es el que más me conviene, es la mejor alternativa. Ya. Ya, y luego tenemos los factores cuantitativos, que el objetivo es calcular W sub J, que dice que qué tan importante es cada factor subjetivo a la hora de instalar el centro logístico. Ya. Aquí lo que tienen que hacer es una tabla, siempre se hace lo mismo, solo que la información cambia. Se hace una tabla de una columna que se llama factor, donde uno pone antecedente, infraestructura e inversiones. ¿Por qué? Porque dice que en el enunciado dice los factores, creo que lo tengo, sí, acá está. Dice, los factores más valorados por la empresa al momento de posicionar un centro logístico son antecedente industrial, infraestructura y preferencia de los inversionistas. Entonces son 3 puntos los que cuentan en cuanto a factores cualitativos. Ya acá lo que tienen que hacer es leer bien claro, esto yo creo que se le preguntan sí o sí en el certamen. Así que tienen que leer con calma el enunciado para identificar cuáles son los factores que más importan. Ya, yo los anoto acá, y luego tengo que hacer una comparación a pares, ¿ya? Yo comparo el antecedente con infraestructura, antecedente con inversión, y luego el resto, que sería infraestructura con inversión. Yo los comparo, ¿ya? Y los dejo en una fila, como se aprecia acá, que sería como la parte de comparación. Ya, ¿y qué es lo que hago ahora? Yo empiezo a analizar el enunciado, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo comparo antecedentes
Yo estoy acá en la fila de antecedentes y tengo antecedentes con infraestructura, antecedentes con inversión, y acá no se pone nada porque no está involucrado antecedentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo he denunciado y veo si antecedentes es preferible a infraestructura o infraestructura es preferible a antecedentes. ¿Ya? Entonces vamos a leer. Dice, el factor de antecedentes industrial de la zona es más importante que los otros dos factores. Y existe indiferencia entre los factores de infraestructura vial cercana a la ubicación y preferencia de los inversionistas frente a las locaciones candidatas. ¿Qué me dice? El antecedente es el más importante que los dos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando existe una preferencia versus otra alternativa, una alternativa se prefiere versus otra, la que se prefiere, en este caso se le pone un 1, ¿ya? Yo acá comparo antecedentes con infraestructura, ¿ya? Y analizo antecedentes. Entonces yo pongo 1 porque se prefiere antecedentes que infraestructura. Luego nos vamos a la comparación de antecedentes con inversión, y acá en este caso yo le asigno 1 a la fila de antecedentes porque se prefiere antecedentes, ¿ya? En caso, por ejemplo, si yo me voy acá a inversionistas, fila de inversionistas, analizo los inversionistas, antecedentes con inversionistas se prefiere antecedentes, ¿cierto? Por lo tanto, a la fila de inversionistas yo le asigno un 0, porque no tiene preferencia. ¿Ya? Esa sería como la comparación. Pero hay que ir por orden. Luego nos vamos a infraestructura. ¿Y qué nos dicen en infraestructura? O sea, leemos el mismo enunciado, dice el factor de antecedente industrial de zona es más importante que los otros dos y existe indiferencia entre los factores de infraestructura vial con los inversionistas. Es decir, se puede escoger el uno u el otro. En este caso, da igual. Cuando pasa eso, a los dos que se comparan, las dos alternativas que son preferentemente iguales, las dos se le asigna un 1. ¿Ya? Entonces vamos a analizar infraestructura. Ya, infraestructura con antecedente. En este caso se le pone un 0, porque como dijimos anteriormente, se prefiere antecedentes. ¿Ya? Luego, antecedentes con inversión no está involucrado en infraestructura, por lo tanto no va ningún valor. Y luego analizamos infraestructura con inversión. Ya, como acá las dos tienen las mismas preferencias, a los dos se le pone un 1. Por lo tanto, igual se le pone un 1 a infraestructura y a inversionistas y a la fila de inversionistas igual se le asigna un 1. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Me van siguiendo? Sí. Ya. Ya, luego en inversionistas, fila de inversionistas, dijimos que se prefiere antecedentes antes que inversionistas, por lo tanto, en fila de inversionistas, que hace referencia a ese factor, se le asigna un 0, y luego infraestructura con inversionista un 1 porque da lo mismo cuál se elija. Da lo mismo, perdón, la preferencia. Luego hacemos una suma por filas, ¿ya? Acá tenemos 2, 1, 1. Luego sacamos el total, que sería la suma, sería 4. Luego sacamos el índice de cada antecedente, ¿ya? ¿Y qué sería eso? Sería WJ, dice qué tan importante es cada factor subjetivo a la hora de instalar el centro logístico. Entonces, tenemos que una ponderación de 0,5, luego, perdón, un peso de 0,5, un peso de 0,25 y de 0,25. ¿Ya? ¿Y eso cómo se obtiene? Eso yo creo que igual, bueno, eso lo tienen que hacer en su proyecto. Tienen que levantar información y tienen que igual hacer este proceso de localización. ¿Ya? Así que eso sería la comparación entre factores subjetivos. ¿Ya? Ahora tenemos que comparar cada locación A, B y C con cada factor subjetivo de forma individual. ¿Ya? Comparamos A, B y C con el factor de antecedentes, luego comparamos A, B y C con el factor infraestructura y luego comparamos A, B y C con inversionista. ¿Ya? Eso siempre se hace así. Se tiene que sacar un R sub IJ. Dice que significa que qué tan buena es cada locación con respecto a cada factor subjetivo. ¿Ya? En este caso voy a sacar RI sub 1. Recordemos que J hace referencia
factor subjetivo, ¿ya? Y el I hace referencia a la locación. Ya, y acá se sigue más o menos la misma lógica que antes, que en factores cualitativos. Ya se pone en la primera columna las locaciones A, B y C, y luego en la fila, acá estoy apuntando, se ponen las comparaciones, en este caso A con B, A con C y B con C. Se comparan las locaciones. Ya. Y hay que irse al enunciado y sacar la información. Ya, dice, las locaciones B y C son las locaciones más relevantes en cuanto a antecedente industrial de la zona, en igual nivel de relevancia para ambos. Y eso es lo único que nos dan. Voy a revisar en el del enunciado original. Dice, es lo único que nos dan de antecedentes. Las locaciones B y C son las locaciones más relevantes en cuanto a antecedente industrial de la zona, en igual nivel de preferencia. Son las más relevantes, B y C. Por lo tanto, yo que infiero de eso, que A no tiene ni un pito que tocar. Por lo tanto, cuando yo comparo la fila A, que hace referencia a la locación A, en una comparación de A con B, A no tiene, como dije, ni un brillo, por decirlo así, y se vuelve a poner 0. Luego A con C, luego vuelve a perder A, porque no tiene relevancia, por lo tanto se vuelve a poner 0 en la fila A. Y B con C, nada, porque no está involucrado A. Luego en B, ya, en una comparación de la locación A con B, recordemos que esto es siempre con antecedente, estamos solo analizando ese factor de antecedente. Se pone 1 porque se prefiere B, ya, y entre B y C, como da lo mismo, en los dos va a ir un 1, ya, eso es como regla general. Acá igual les puse en el Excel, dice, cuando existe indiferencia entre dos factores, ambos se califican con la nota 1. La evaluación entre factores se va haciendo en orden por columnas. Y dice, cuando uno es más importante que otro, ese lleva un 1 y el otro un 0. Esa es como la regla. Está clara. Ya, termino la tabla y saco la suma por fila. O sea, la suma en cada fila, perdón. Ya. Y me da 0, 2, 2. Suma, eso me da 4 y saco el índice, que sería el peso de la locación con respecto al factor antecedente. El A me da 0, el B 0,5 y el C 0,5. Y la suma siempre me tiene que dar 1. Y hago lo mismo con infraestructura e inversiones. Inversionista, vamos a leer infraestructura. Dice, en cuanto al factor de infraestructura vial cercano a la ubicación, se prefiere las locaciones candidatas B y C, pero al momento de comparar ambas locaciones en particular, se escogería la locación candidata B. De nuevo, se prefieren las locaciones candidatas B y C, pero al momento de comparar ambas, se prefiere la B. Entonces la B es la candidata acá. Nuevamente A no tiene nada que tocar porque no es relevante, se vuelve a poner 0 en las comparaciones con B y con C. ¿Ya? Luego B tiene preferencia con respecto a A y tiene preferencia con respecto a C. B. ¿Ya? Y C tiene preferencia con respecto a A, pero C tiene un 0 porque decía el enunciado que entre B y C se prefiere B. Por lo tanto, B tiene un 1 y C tiene un 0. Se vuelve a hacer la suma, saca el total y se obtiene un índice, que será el peso de cada locación con respecto al factor subjetivo infraestructura. Se hace lo mismo con inversionistas y dice lo siguiente: en cuanto al factor de preferencia de los inversionistas frente a las locaciones candidatas, no existe una diferencia respecto a la relevancia entre las locaciones candidatas A y B. Ahora, si se comparan las locaciones candidatas A y C respecto a ese factor, se escogería la C.
preferencia que no se repite si se compara la diferencia existente en cuanto a la relevancia presentada entre las locaciones B y C. Ya, este está un poco enredado, lo más probable es que le salga algo así en el certamen porque es como lo más como más difícil que se puede encontrar en este problema, que sería como la interpretación, comprensión lectora más que nada. Tienen que volver a leer, no. Volvamos a leer, pues dice, en cuanto al factor de preferencia, no existe una diferencia respecto a la relevancia entre las locaciones A y B. Ya no existe una diferencia entre estas dos. ¿Ya? Por lo tanto, entre A y B siempre va a haber un 1. ¿Ya? A y B hay un 1 y en la fila de B con A y B igual hay un 1. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa con el resto? Ahora si se comparan, dice, las locaciones A y C respecto a ese factor, se escogería la locación C. Entonces, A y C. Se escoge C. Por lo tanto, yo me voy a la fila de la. Y en cuanto a la locación A, en una comparación con A y C, la pierde, por lo tanto se pone un 0, debido a que se prefiere C. Y nos vamos a C, fila de la locación C. En la comparación con A y C, que sería esta, se prefiere C, por lo tanto se pone un 1. ¿Ya? Y luego dice preferencia que no se repite si se compara la diferencia existente en cuanto a relevancia presentada entre las locaciones B y C. Dice preferencia que no se repite. ¿Alguna duda? ¿Alguien Estaba viendo la tabla. Entonces, en la parte de la C, B y C, ¿no sería 1? Que pusiste 0. ¿En B y C dijiste? Sí, en la locación C, B y C pusiste un 0, pero ahí te dice que entre B y C daba igual también. Entre B y C. No, es que mira, dice preferencia que no se repite. ¿Cachai? Entre A y C se escoge C. Dice, se escogería C. Preferencia que no se repite si se compara la diferencia entre B y C. Entonces, si no se repite, yo prefiero B. ¿Cachai? Ah, Pero, ya, que yo lo había tomado como al referirse que no se repetía, como que daba igual. No. Esas son como pero, por eso, como pero las Matías que. dice que no se repite, pero no menciona que, o sea, hay una posibilidad de que ambas tengan la misma preferencia. A ver, leámoslo de nuevo. Dice del punto. Ahora, si se comparan las locaciones candidatas A y C respecto a ese factor de inversionista, se escogería la locación C. Ya ahí estamos claros que se escoge la C. Luego dice coma. Preferencia que no se repite si se compara la diferencia existente en cuanto a relevancia presentada en las locaciones B y C. Preferencia que no se repite. Antes se prefería C, pero ahora yo no repito, ahora yo no prefiero C entre B y C. Por lo tanto, eso me indica que prefiero B. Por lo tanto, le pongo un 1. ¿Se entiende? Sí, o sea, mucho juego con la interpretación. ¿Por qué tú cómo lo entendiste? O sea, entendí de que no se repite, o sea, de que C no tiene mayor preferencia a B, pero no menciona de que B y C tienen la misma preferencia. O sea, no me da a entender eso. Entonces, tengo como dos alternativas. O sea, pero si B no, es más preferente que C, o C y B tienen la misma preferencia. C y B tienen la misma preferencia. Ujú, sí. Ya se entiende lo que es. Sí, yo lo entiendo igual, como que antes se prefería C, pero al compararlo con B, ahora no se prefiere, o sea, ahora puede ser cualquiera, como que tienen la misma preferencia, ya no está C sobre la otra. Ya si entiendo su punto, es que yo creo que es como siguiendo la lógica. Eso es lo que quiere hacer el profe. Porque me dicen, hay las locaciones candidatas A y C respecto a ese factor, se escogería la C. Preferencia que no se repite. Es decir, yo no, esta vez no prefiero C, prefiero B. Eso quiere decir. Yo creo que si dijera como que en este caso da lo mismo, tendría que decir como, ya, dice, se escogería la locación C, coma, o punto,
Ahora existe una preferencia indiferente con las locaciones B y C. Pero como hay una coma, sigue la misma lógica de antes. Si fuera un punto, quizás ya podría ser distinto. ¿Siguen con el otro? Sí, entiendo. Sí, Es que ahora está sí. más, ¿cómo se llama? No sé, Algo siento que le lingüístico, falta sí. más, tendría que ser más específico, más explícito. Sí, entiendo. No, pero tiene verdad, por la coma, como que sigue el mismo tema, no cambia de tema. Sí, pues, Simplemente es para. Sí. la misma idea. Ya. Y se hace lo mismo, se saca el índice, que sería como el peso. Ya, y ahora dice calculamos los 3 factores subjetivos. Valor relativo de cada factor subjetivo ponderado en cada locación. ¿Qué es lo que hacemos? Por cada locación, locación A, locación B, locación C, sacamos el factor subjetivo, que sería, por ejemplo, nos vamos a la locación A, el valor subjetivo de antecedentes, se obtuvo acá 0, el valor subjetivo de infraestructura se obtuvo acá 0, y el valor subjetivo inversionista se obtuvo acá 0.25. ¿Ya? Y eso se multiplica por lo que habíamos calculado anteriormente, que era como el peso entre las comparaciones de los factores subjetivos, con WJ que se llama. Eso se ve acá en la fórmula. Sorry, cabrón, lo he enredado. Quizás muevo mucho el Excel. Pero sería eso. Esa es la fórmula. Para sacar el factor subjetivo. ¿Ya? R por W. El R lo calculamos en las 3 tablas que hicimos para cada locación y para cada factor subjetivo, que sería eso. Acuérdense que el R tiene 2 índices, subíndices, el I y el J. ¿Ya? Y lo multiplico por el WJ, que sería, dice qué tan importante es cada factor subjetivo a la hora de instalar un centro logístico. Ya lo multiplico con el que corresponde. Entonces sería 0.0. Si alcanza a verse todo. Sí, ahí sí. Tiene esto micrófono activado. Ya. 0 por 0.05 más 0 por 0.25, que serían estos factores, por cada factor evaluado en la locación. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Una Sí. matriz. Ya. Dice una multiplicación, nomás seguir la lógica y bueno, acá está la fórmula en todo caso. Dice estimar un valor relativo de cada valor subjetivo para cada locación. Ya. Se hace lo mismo. En este caso, por ejemplo, para B se escoge S para antecedentes, luego S06 y S05 y se vuelve a multiplicar por el peso de los factores subjetivos en sí, que lo calculamos acá, WJ. Dice que es tan importante cada factor, cuánto peso tiene cada factor, comparándolo entre ellos. Y luego obtengo la suma de cada uno y tengo que el B es el que me da mayor valor subjetivo. Ya me da un número mayor, por lo tanto, en cuanto a subjetividad, el que se preferiría sería B. Y por último, calculamos la medida de preferencia de locación, que sería como la ponderación entre valores subjetivos y valores objetivos. Y acá nos vamos al enunciado. Me dice lo siguiente. En tanto, el equipo encargado de la evaluación del proyecto considera que los factores objetivos serán igualmente valorados que los factores subjetivos. Por lo tanto, tenemos acá 50 y 50 para cada factor.
Por lo tanto, lo multiplicamos por 0.5. ¿Ya? Que el K es como la preferencia. Y eso lo podemos ver en la fórmula. Dice MPL. Dice, combinar los factores objetivos y subjetivos asignándole una ponderación relativa, que es lo que leímos en el enunciado, para obtener una medida de preferencia de locación MPL. Se hace necesario asignar una ponderación K a uno de los factores y uno menos K al otro. ¿Ya? Y luego seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia. Vamos al final y hacemos lo que dice el enunciado, que sería acá 0.5 por el factor objetivo, que lo calculamos al principio, por ejemplo, ese 0.0345. Es 5. Más el factor subjetivo para la alternativa A, perdón, que está acá, tiene que decir voy a cambiar esto porque está desordenado. Y ahí obtengo, eso lo sumo y obtengo la ponderación de subjetivo con objetivo para cada locación. Y yo escojo, en este caso, escogería B porque es la mayor. ¿Ya? Dicen, como conclusión se elige la locación con mayor puntuación. Y eso sería el método Brown-Gibson para escoger locaciones teniendo información cuantitativa y cualitativa. ¿Se entendió? Sí, tenté una consulta, Matías, con el tema de los Sí. factores cualitativos. ¿Siempre van a ser 3 o se puede dar caso que sean 4 o 5? Sí se pueden de más. Sí se pueden de más, pero no creo que le pregunten de A4 a ustedes. Le podría preguntar al profe, pero se sigue la misma lógica. Quizás un poco más engorroso y quizás tendría que analizarse y leer con más calma y todo, pero es la misma lógica. Ya, eso sí, habría obviamente más columnas y más filas en cuanto a las comparaciones, pero se Ya, sigue comparando a pares. y en la explicación o sea, la explicación cualitativa, en este caso no hubo como vacíos, pues sí, así, no se tuvo como que inferir. En ese caso siempre será así, ¿no? Que no se debe el caso de inferir en los factores cualitativos. ¿Cómo, a qué te refieres? Con inferir, como en el caso de ahora, pues en el último cuando tuvimos como el tema de B y C, en la parte abajo, Ah, dice inversión. te refieres a la información que entrega el enunciado. Sí, eso, información. Ah, no, o sea, lo ideal, todo tiene que estar bien explícito. Y en caso de que, bueno, no sé si usted le podrían hacer consulta al profe en el mismo certamen, pero el profe tendría que hacerlo bien explícito cada enunciado, para que la información esté clara. Bueno, acá como les dije, yo creo que era como, yo creo que la pillería se podía ver, como lo difícil de, o sea, lo que se podía, en lo que uno se podía equivocar. Pero eso, yo creo que la información tendría que estar clara. Siguiendo el orden del enunciado, no tendrían que tener problemas. Hay una consulta, Pero inferir no. ¿Ya? ¿A quién se supone que se le hace este levantamiento de información a las personas dueñas de la empresa? Bueno, no te entendí. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Que a quién se le hace este levantamiento de información como de las preferencias y todo eso para sacar los factores objetivos, o sea, subjetivos a los dueños de la empresa? O sea, depende de lo que de lo que sea tu proyecto. Por ejemplo, veamos este problema. Dice un centro de logística con una finalidad de entregar opción rentable en una empresa con este fin.
Si es logístico, por ejemplo, acá yo creo que, por ejemplo, en el caso de que, no sé, pues trabajaban con empresas, esta empresa, por ejemplo, logística le trabajaba a otras empresas. No sé, pues tenía que transportarle, no sé, por ripio, por ejemplo. En este caso, ellos obviamente le preguntarían con los que trabajan directamente. En caso de que tu proyecto, por ejemplo, sea de como un cliente final, tendrías que levantar información con respecto a ello, preferentemente, pero sin descuidar igual la- las otras las otras variables que podrían ser, por ejemplo, los competidores, cómo es tu zona geográfica, porque puede que, por ejemplo, tú hagas el método y te ponga el local en el río, en el río Biobío, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces siempre, igual tienes que analizar como las otras variables, porque este modelo no explica. Zona geográfica, dónde pueden estar los competidores, cuál como la zona céntrica, ¿cachai? Tienes que igual ir mezclando la información. Acá hay un ejercicio 2, pero este tiene una fórmula que ustedes no han visto. Así que no se los voy a pasar, además que es lo mismo que vimos recién, solo que incorpora una fórmula que es que los costos no están anuales y habría que hacer una transformación. Se los voy a dejar para que le echen una mirada, pero como es lo mismo, yo no lo voy a explicar, porque es lo mismo que este. Eso sería la práctica, chiquillos. Quiero mostrarles, es que ya acabo que le iba a mostrar un informe, no sé si se acuerdan. Igual hay una duda que me había hecho un compañero en la clase pasada. Voy a buscar el informe, espérenme, voy a dejar de compartir un rato. Por mientras, si alguien tiene alguna duda con respecto a la práctica. Tengo una duda con respecto al certamen, porque según el syllabus tenemos el certamen el 21, creo, pero la próxima semana es semana de receso, entonces entraría hasta lo que vimos hoy en la práctica. Sí, pues, sí, deberían. El 21 que ya cae. Mm, Cae miércoles. Sí, pues. Sí, yo creo que el profe le va a hacer repaso la semana subsiguiente. Sí, bueno, le puede entrar materia de un día para otro. Ah, vale, perfecto. Sí, espera un momento, estoy buscando el informe y se lo muestro. ¿Cómo van con sus trabajos? ¿Cuándo tienen un avance o algo así? O sea, la semana pasada el profesor mandó las observaciones y pidió que a los grupos con sus propuestas que tengan observaciones los modificaran, pero esta semana mm, yo por mi parte no fui a la clase, así que no Ya, sé qué habrá pedido con las propuestas. entiendo. El alumno que me hizo una pregunta en la clase pasada, no me acuerdo el nombre. Sí, yo, ¿Cómo te llamas, Roberto o no? Roberto, sí. Eso. No sé si solucionaste la duda, todavía la tienes, como para que la puedas compartir Todavía, con todavía el la resto. tengo. Ya, Bueno, mi duda se basaba en que la forma en cómo hacer un estudio de mercado si es que tengo la información de más de una empresa. Si sacaba el promedio por venta, o sea, de ventas por año, o si hacía una regresión para cada uno de los casos y después si quería, no sé, pues, hacer una estimación de cuánto iba a vender en un futuro, sacarla para todas y hacer el resultado de cada regresión, hacerle el promedio. ya. Ese era mi.
Le voy a compartir acá un trabajo que yo hice. Ahí se va a aclarar un poco más la duda. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. Ya. Este es el trabajo que se iba a presentar la semana anterior. La había presentado una semana, no me acuerdo cuál, pero me había equivocado. No sé si se acuerdan, un fail estaba presentando tu trabajo. Este es el que hice yo, que es de un óvulo probiótico de Incuba. Y lo que tuvimos que hacer, o sea, lo que te querían hacer las chiquillas, porque nosotros le hablamos este proyecto a unas chicas de Incuba, era ver la factibilidad de que ellas pudieran sacar un óvulo probiótico para una enfermedad que tienen las mujeres, que esto lo iba a solucionar. Ya, entonces lo que tuvimos que hacer acá fue evaluar la factibilidad de sacar el producto, de hacer el producto, crearlo o patentarlo y que en una farmacia se pueda distribuir. Eran esas dos alternativas. ¿Ya? Este es un producto que se comercializa y se distribuye en farmacia. Por lo tanto, voy a irme directo a lo que tiene que relación con la pregunta de su compañero. Mira, acá nosotros analizamos el consumidor. En este caso, las chiquillas del proyecto le iban a vender a una institución que serían las farmacias. ¿Ya? Independientemente si lo patentaban o no, la idea era distribuirlo en las farmacias. En cuanto a distribución, ya no había consumidor final. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Como este era un proyecto, iba a ser un producto que se iba a poder comercializar en todo Chile, por lo tanto había que calcular la demanda que existe en Chile del producto. Y lo que tuvimos que hacer fue investigar en las farmacias cuál era la demanda del producto en general. Ya obtuvimos toda esa información. Que les voy a mostrar. Ya, mira, voy a leer esta parte. Dice: el crecimiento de la demanda de probióticos es innegable. Esto se debe principalmente a la concientización sobre el cuidado de la salud y las ventajas sobre los remedios antibióticos. Ya. Dice: dentro del mundo de los probióticos están los óvulos probióticos que sirven para recomponer y proteger el equilibrio del microbiota vaginal. Actualmente se estima que las farmacias venden cerca de 30 óvulos vaginales al año de la marca tanto. Ya, esta es información histórica que ustedes igual tienen que hacer, sí o sí, ¿ya? Luego acá está. Dice: considerando que existen cerca de 3.400 farmacias en todo el país, la cantidad total de óvulos vaginales transados en el mercado rodea las 221.000 unidades. ¿Qué tuvimos que hacer? Vimos cuántas farmacias habían en Chile y comenzamos a preguntar más o menos cuánto era lo que vendía cada farmacia. Y ahí hicimos, o sea, no estimamos nada, solo que como que sacamos una estimación, o sea, no estimamos con un modelo, solo que dijimos que sacamos como un promedio de ventas por farmacia y eso lo multiplicamos por el número de farmacias, ¿ya? Y ahí obtuvimos como lo que venden en probiótico a nivel nacional, ¿ya? Por lo tanto, si por ejemplo tu producto tiene relación con la región del Biobío, tú tienes que empezar a preguntar cuál es la demanda del producto o servicio en la región del Biobío, no cuánto vende una empresa, ¿ya? Eso hay que diferenciarlo. Entonces nosotros preguntamos el número de farmacias en Chile y empezamos a ver cuánto vende cada farmacia y hicimos la estimación. Ya, eso era porque en realidad nosotros no teníamos como la información concreta en sí, porque igual es difícil tener la estimación precisa, o sea, perdón, los datos precisos.
aunque se lleva algún registro, siempre va a faltar información. Entonces igual tienen que empezar como a suponer, pero a justificarlo. Luego, ¿qué hicimos? Vimos la población femenina, cuánto ha ido aumentando del 2010 al 2018. Entre 15 años, porque su proyecto, por ejemplo, de las chiquillas que estaban haciendo esto, era de las mujeres de 15 años hacia arriba. Entonces, vimos esto, analizamos esto y esto se encuentra en el INE, era información fidedigna. Dice, luego dijimos, asumiendo que el consumo porcentual se mantendrá constante y estimar el crecimiento de la población aumentará de forma exponencial, se tiene la siguiente proyección. Ya que ahí que proyectamos mujeres mayores de 15 años en Chile, con un modelo exponencial. Ustedes en este caso lo van a estimar con un modelo de regresión lineal, yo creo. Ya estimamos esto y ahí obtuvimos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Este trabajo lo hice el 2018 para que sepan. Por eso está el 2019 acá como proyección. Ya tenemos eso. Dice, considerando la estimación porcentual de consumo de óvulos vaginales con la cantidad proyectada de mujeres, se obtuvo la siguiente proyección de demanda de óvulos vaginales en el mercado. Proyección de demanda total de óvulos vaginales en el mercado. Eso se obtuvo de la información histórica que se había recopilado anteriormente, donde se habían dicho que existen, o sea, se dice acá, la cantidad total de óvulos vaginales transados en el mercado asciende a los 221.000 unidades. Ya, luego se hizo una proyección de la demanda y se obtuvo eso. Y luego lo que hicimos nosotros fue esto, si se considera llegar a un 5% del mercado total, de este mercado, se vendería esto. Tendríamos una proyección de venta demandada por el producto de eso, que sería lo que tendríamos nosotros. Ya, y eso sería lo que tienen que hacer, por lo tanto tienen que ver la demanda como un todo. Eso sería la práctica, chiquillos. Voy a dejar de grabar para los que tienen dudas, que se quedan y les puedo ayudar un poco. Eso sería. La otra semana tenemos receso, así que nos vemos la siguiente. Y que tengan buenas vacaciones. Bueno, Gracias, tú igual. Vale. Cuídate mucho. Chau. Chao. Voy a detener la Chao, chao. grabación. Chau.